Vale, pues muchas gracias a todas por acudir. Primero os voy a presentar un poco lo que es este evento y el sentido que tiene. Y luego voy a decir un poco pues, las partes que lo componen y tal. Bueno, esta es la jornada de presentación del eje de educación de la ODS de la Ingobernable. La ODS es una oficina de derechos sociales que es un tipo de organización que defiende la forma de lucha del sindicalismo social, de las asesorías colectivas, para luchar por diferentes derechos. Hay diferentes ejes que componen la ODS. Nosotros somos los de educación, pero existe también alimentación, salud comunitaria, transfeminismos y antirracismos, el derecho a la protesta. Y un poco durante febrero y marzo estamos preparando unas jornadas de presentación para un poco explicar qué es lo que hacemos aquí o qué es lo que tratamos de conseguir, la forma en la que trabajamos y demás. Este es la jornada de presentación del eje de educación y para esta jornada habíamos pensado en una ponencia sobre educación popular, sobre un poco metodología pedagógica en este tipo de espacios, y una mesa redonda con diferentes proyectos, tanto con ya un bagaje histórico importante o también con proyectos que acaban de comenzar, como en realidad también es el nuestro, y para presentar el eje. Bueno, para que los que no conozcáis el espacio, esto es un centro social ocupado que se recuperó este antiguo hostal cantábrico. Llevamos aquí casi un año, desde el 2 de mayo, y combinamos un poco la dinámica clásica de centro social abierto, que acoge diferentes colectivos e iniciativas diversas, con una ODS que tiene como un proyecto político propio, con autonomía de cada eje. Y pues nada, un poco era eso. El sentido también es el de que nos podamos reunir. Teníamos la sensación de que no había, después de la pandemia, apenas espacios o momentos en los que poder compartir nuestras experiencias, aprender y saber qué hacen nuestras compas en otros sitios. Y un poco eso es lo que busca esta presentación, poder ponernos en contacto y conocer lo que hace el resto en cuestiones de educación. Vale, la primera parte es una ponencia sobre pedagogía o formas de organizar la educación en espacios autogestionados, asamblearios, que la va a dar Ani Pérez, y después habrá un descanso para posteriormente la mesa redonda con diferentes colectivos que luego presentaremos. Después de la mesa redonda hay un buen rato para debatir, para pensar qué es lo que hace falta para nuestros proyectos, qué es lo que tenemos pendiente, qué tenemos que hacer después de la pandemia, y cómo podemos coordinarnos también entre los diferentes proyectos que son de distinta índole, tienen ambiciones distintas y objetivos distintos, pero el coordinarnos creemos que es fundamental para luchar por la educación, por el conocimiento, que es lo que queremos todas. Voy a pasar
¿Puedes pasar? Bueno, ahora lo paso yo. Esto es un panfletillo sobre el eje de educación, que bueno, luego comentará una compa también en la mesa redonda a qué nos dedicamos. Y eso, voy a ir pasando y si quieres tú, Ana, vas... Presento a Ani. Presentas a Ani. Creo que ya cabe pocas representaciones porque es muy conocida dentro de este círculo y dentro de otros círculos de autogestión, ¿no? Para mí es un gran placer tenerla aquí hoy y poder escucharla no solamente en sus vídeos, sino ahora en directo y aprender mucho de ella por todo el trabajo y investigación que estás haciendo. Te doy muchas gracias por estar aquí y por todo tu trabajo y por querer compartirlo en esta Odesea. Es Ani Pérez, es doctora en educación y nos hablará sobre las virtudes y los obstáculos de la educación autogestionada. Espero que disfrutéis con ella. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por invitarme al eje de educación y también a quienes habéis venido. Además tengo muchas ganas de la mesa redonda después porque hay proyectos que he tenido ya la suerte de escuchar en otros momentos, otros que todavía no, así que tengo también bastantes ganas de eso. Y bueno, os comento un poco cuál va a ser la estructura de la charla, que tiene como 3 partes. La primera va a ser una breve introducción sobre qué entendemos por autogestión en educación. La segunda, voy a abordar algunos problemas que pueden derivarse de ciertas concepciones de la autogestión. Y para terminar voy a hablar de posibilidades para la emancipación que pueden encontrarse en la autogestión, siempre y cuando tengamos en cuenta ciertas críticas que voy a hacer en el apartado anterior. Bueno, entonces para empezar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de autogestión? Bueno, pues para empezar, así un poco algunas pinceladas. El concepto de autogestión se refiere a la posibilidad de que todas las personas, especialmente aquellas que se encuentran en una situación de opresión, puedan organizarse de forma cooperativa y movilizarse para satisfacer sus necesidades individuales y colectivas sin las interferencias de las estructuras de poder capitalistas. También hace referencia muchas veces a la toma de los medios de producción por parte de las trabajadoras, organizadas de forma cooperativa y desde abajo, sin patrón ni tutela del Estado. Y por último, la autogestión se relaciona también con la crítica a la democracia representativa, que supone tener que delegar la toma de decisiones en un número muy reducido de personas que gestionen nuestras vidas, ¿no? Trasladándolo a la educación, hay un libro que se llama Anarquismo y Educación, de Paco Cuevas Noa, que él habla de la autogestión en 3 aspectos, él habla de 3 niveles, que ahora voy a mencionar solo en qué consisten esos 3 niveles para después pasar a analizarlos en profundidad. Bueno, pues en primer lugar, la autogestión se concreta, voy a ir como de más macro a micro, se concreta en primer lugar en la capacidad de construir espacios educativos autónomos, horizontales e independientes del control y las subvenciones del Estado, ¿no? Lo que se viene llamando como que creemos espacios autogestionados como este, ¿no? Por ejemplo. En segundo lugar, tiene que ver también, bueno, y en el caso de la educación fundamentalmente hablamos de escuelas, ¿no? De crear escuelas al margen del control directo del Estado. En segundo lugar, la autogestión también tiene que ver con que sea el grupo de personas que forma una escuela o un proyecto educativo, el que asuma las responsabilidades y participe en la toma de decisiones o en la resolución de conflictos, ¿no? De alguna manera es que frente a la figura del profesor tradicional que toma todas las decisiones, pues esta figura traslada su poder al grupo, ¿no? Al grupo de alumnado. Y luego, en tercer lugar, un nivel más individual, más micro, también se utiliza a veces la autogestión, el concepto de autogestión, para hacer referencia a la autorregulación de necesidades y de aprendizajes por parte de cada individuo, ¿no? A que cada individuo, cada aprendiz tome decisiones sobre qué quiere aprender, cómo, de qué manera, ¿no? Con quién, o sea, sobre su proceso educativo. De alguna manera, la justificación es que ningún individuo sea gobernado por otros. Es decir, hay 3 niveles, ¿no? Un primer nivel que tiene que ver con la relación entre la escuela y el resto del mundo, ¿no? El segundo nivel es el de organización del grupo y el tercer nivel es el nivel del individuo. Pero claro, decir esto no es decir gran cosa, porque cada uno de estos niveles puede concretarse de maneras muy distintas y hay algunas que son muy problemáticas. Entonces, la segunda parte de la charla voy a hacer ciertas críticas a algunas concepciones de la autogestión, o en otras palabras, voy a señalar algunos errores habituales
porque los retos actuales para mí en la autogestión tienen que ver con superar estos errores. Y voy a detenerme en cada uno de estos 3 niveles para explicar qué errores teóricos pueden darse en estas conceptualizaciones, porque estos errores teóricos siempre acaban conduciendo a prácticas problemáticas. Y esto quizá es algo muy evidente, pero creo que no está nunca de más insistir en que sin una buena teoría no puede haber buena práctica, ¿no? Porque teoría y práctica no son esferas independientes entre sí. Bueno, pues en cuanto al primer nivel de la relación entre escuela o proyecto educativo y el resto del mundo, hay muchos proyectos autogestionados, y no estoy hablando específicamente solo de educación, que consideran que por el hecho de no recibir una subvención estatal o de no estar bajo un control muy directo del Estado, como si lo estaría la escuela pública, por ejemplo, esto quiere decir, o hay para quienes esto quiere decir que ya son completamente autónomos frente al Estado, ¿no? Y que de alguna manera están como fuera del sistema, ¿no? Como que un espacio autogestionado está fuera. De alguna manera entienden que en una sociedad capitalista existe una suerte de limbo en algún lugar, ¿no? Que hay lugares que están más allá del Estado, ajenos a la lógica del capital, y que es posible crear islas que estén separadas del resto del mundo. Sin embargo, yo lo que voy a defender es que este limbo no existe, ¿no? Que no hay esos espacios que estén libres o ajenos a la lógica del capital. Y esto, por ejemplo, Cuadernos de Negación tiene un número dedicado específicamente a la autogestión que dice, voy a leer directamente, dice: ya sabemos lo que significa salir del orden existente, crear espacios de libertad, construir esferas no capitalistas, mantenerse al margen del capital, ensayar relaciones de trabajo no determinadas por la economía capitalista. Es la vieja ilusión de que el modo capitalista de producción es eludible y además se hundiría por sí solo desde el momento en que todos los seres humanos tomasen conciencia y supusiesen salir del mismo, ¿no? Como que es posible algo así como hacer la maleta y irnos a algún lugar que esté libre de capitalismo y ya está, ¿no? Y ahí ensayar nuestras experiencias. Y decir que no es posible estar fuera del sistema no quiere decir en absoluto que no haya posibilidades para la emancipación o que esté todo perdido. De hecho, para mí es precisamente al contrario, o sea, darnos cuenta de que no hay un fuera del sistema debería empujarnos a la convicción de que es posible y debemos encontrar las posibilidades para la emancipación que están contenidas en las formas sociales existentes. De que la libertad no va a llegar a base de crear espacios pretendidamente independientes que quieran dar la espalda al resto del mundo, sino en reconocernos en el Estado, y estamos en el Estado, estemos en la escuela pública, en una universidad popular, en un centro social como este, o sea, seguimos estando bajo esa lógica, y que la historia es llevar a cabo en esos espacios que ocupemos una praxis contra el Estado, ¿no? No es ubicarnos más allá o dándonos la espalda, sino reconocer que estamos también sometidas, pero que es posible llevar a cabo una praxis contra el Estado, en y contra el Estado. Porque ¿qué consecuencias tendría en nuestras prácticas el error teórico de considerarnos ya fuera del sistema simplemente por declararnos? Pues uno muy grave, y es que nos conduce tarde o temprano a abandonar la lucha, y voy a explicar por qué. Porque si defendemos que la vía revolucionaria es ir en busca de algún pequeño espacio más allá donde no haya capitalismo, porque asumimos que en las formas sociales existentes no hay ninguna posibilidad para la emancipación, y luego resulta que llegamos a esos espacios y acabamos descubriendo que ese más allá no es en realidad un más allá, que por ejemplo se reproducen agresiones machistas en esos espacios, que no escapan a la lógica del capital, solo nos quedará al final el pesimismo político, ¿no? Y aceptar la derrota. Una derrota que puede adoptar distintas formas. Una de ellas, por ejemplo, es optar por una mayor reclusión o por irnos aún más lejos, ¿no? Si resulta que ese espacio que nos hemos creado no es un espacio de libertad, pues acabaremos haciendo la maleta cada vez más lejos hasta ubicarnos pues quizá solas en medio del monte. Y claro, o sea, como de vivir aún más en el gueto o irnos a vivir mucho más alejadas del resto del mundo, ¿no? Con la esperanza de así en algún lugar encontrar un oasis. Otra forma que puede adoptar esta derrota es la de encaminarnos al nihilismo político, ¿no? Y por último, otra sería abrazar la socialdemocracia, porque ya nos hemos hecho mayores, hemos visto que nuestro sueño del más allá no es posible, que ahora toca asumir una postura más sensata, y bueno, supongo que eso es lo que le ha pasado a mucha gente que luego acabó en Podemos, ¿no? Es decir, que creer que porque participemos en un proyecto autogestionado es que estamos fuera del sistema, no es solo una frase sin más y sin consecuencias, ¿no? No es solo una proclama vacía,
sino que esa concepción tan aparentemente inocua puede acabar tarde o temprano empujándonos a abrazar la impotencia, ¿no? A renunciar a la lucha y a incluso ser muy funcionales a la socialdemocracia. Ahora paso al segundo nivel, que es el de la organización del grupo, ¿no? Al segundo nivel de la autogestión. Y es que, siguiendo con la lógica anterior, si entendemos que un espacio autogestionado está ya fuera del sistema, entenderemos que una vez una entra de ese espacio, en ese espacio ya estamos todas en igualdad de condiciones, ¿no? Que si no hay capitalismo en ese espacio, entonces todas entramos libres y permanecemos libres por igual allí. No hay diferencias entre unas y otras. Por lo tanto, desde esta perspectiva entenderemos, por ejemplo, que la asamblea, por medio de la cual se organiza el funcionamiento del proyecto o de la escuela y el grupo toma decisiones, que esa asamblea ya es horizontal solo con permitir la participación de todas las personas, porque claro, allí somos todas igual de libres, ¿no? Entonces, con que tengamos una asamblea para participar, ya está la libertad garantizada. Y voy a poner 3 ejemplos reales para que se vea cómo este planteamiento teórico conduce a prácticas muy problemáticas. Uno, por ejemplo, una asamblea de una escuela pública en la que, bueno, pues se plantea que está habiendo conflictos en el patio porque varias niñas se están quejando de que reciben balonazos, ¿no? Y resulta que es una asamblea mixta en la que muchas niñas no participan, permanecen calladas, y otras niñas intervienen buscando la validación de los niños, y resulta que de esa asamblea se acaba decidiendo que para evitar los balonazos nadie, y en este caso fundamentalmente las niñas y los pocos niños que no juegan al fútbol, nadie puede atravesar el campo de fútbol. La norma que se establece en esa asamblea es, por lo tanto, que quienes no juegan al fútbol tienen que permanecer en los márgenes. Y esto es una solución que se puede dar de una asamblea, y de hecho es un ejemplo real, ¿no? Es un ejemplo que conozco. O, por ejemplo, un ejemplo histórico al que recurro mucho porque me parece clarísimo. Es de un libro que se llama El maestro compañero y la pedagogía libertaria, y cuenta la experiencia de una reforma que hubo en el sistema educativo alemán por la cual se permitió en algunas escuelas públicas que se ensayaran experimentos de educación antiautoritaria, ¿no? A algunos profes se les permitió ensayar una educación antiautoritaria en esas escuelas. ¿Y qué ocurrió? Pues que los maestros dijeron que se negaban a establecer un orden, ¿no? Que, bueno, pues nosotros no vamos a plantear ningún funcionamiento de inicio, esto el alumnado por sí solo espontáneamente va a generar unas normas en función de cuando vayan saliendo problemas. Evidentemente empezaron a haber un montón de conflictos, un montón de peleas, broncas, y el alumnado dijo, oye, pues vamos a hacer una asamblea para tomar una decisión. Bueno, pues os leo literal lo que cuenta el libro, qué pasó. Se convocaron asambleas generales en las que los niños se reprochaban mutuamente el desorden y la anarquía, pero preocupándose también de remediarlos. Se decidió velar por un mejor orden y ejercitar un control mutuo. Se designó en algunas escuelas un comité de alumnos que fue investido de derechos policiales y designado responsable de la disciplina de la escuela. Esto no lo contaban como algo negativo en el libro, lo contaban como un logro. ¿Y qué estaba ocurriendo allí? Simplemente el alumnado estaba reproduciendo el orden social que conocía. Y esto pasa de esta manera en un ejemplo tan claro como este, pero pasa constantemente en otras cosas que a lo mejor no nos sangran tanto los ojos como con el ejemplo de un cuerpo policial, ¿no? O un tercer ejemplo de una escuela en la que había asambleas. En un momento dado hay un conflicto entre dos peques, un peque tenía un material, viene otro a arrebatárselo de las manos y empieza a haber un forcejeo. Y el segundo que había venido a arrebatarle el material al primero grita ¡asamblea! ¿Y qué hace el primero? Toma, 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 para ti. La convocatoria de asamblea se convierte en un mecanismo de coerción. ¿Por qué? Pues yo ahí no conozco, o sea, es un ejemplo que me han contado, entonces no conozco ni siquiera la situación previa, pero puedo intuir cosas. Por ejemplo, que el niño que rechaza, que dice para ti, no quería verse expuesto al juicio de sus compañeros, no creían que no iba a saber explicar su postura tan bien como la del otro, el otro era más popular en el grupo de compañeros, por lo tanto, la asamblea puede servir, cuando se entiende que todos son iguales en la asamblea, puede servir para que las propuestas de los más favorecidos o las demandas de los más favorecidos parezcan las mejores y se impongan, como si no se hubieran impuesto por la fuerza, sino que fueran aceptadas libremente por el grupo, ¿no? O sea, la asamblea se puede convertir en un mecanismo de legitimación del orden social existente.
Y además pensemos cómo está vinculado, por ejemplo, el saber expresarse oralmente en una asamblea o defender tu postura con cuestiones como la clase social y el género, ¿no? O la popularidad. Por lo tanto, pues hay quien plantea que lo que se está generando con una asamblea de este tipo es una democracia burguesa. Y con esta crítica no estoy diciendo que haya que rechazar el uso de la asamblea y que haya que optar por una toma de decisiones autoritaria o burocratizada, o sea, en absoluto. Lo que creo que un buen uso de la asamblea abre ciertas posibilidades, pero hay que recordar que la asamblea no es un fin en sí mismo, sino que es un medio y que hay que estar atentas a cómo la estamos utilizando y plantearnos constantemente ciertas preguntas como quién toma los turnos de palabra, qué propuestas se hacen, qué decisiones se toman, a quiénes benefician esas decisiones, incluso qué decisiones pueden someterse a la asamblea. Porque pensad, por ejemplo, si deberíamos someter a la asamblea la decisión de si las niñas tienen derecho a ocupar el espacio en el patio. Pues a lo mejor es que eso no es debatible, ¿no?, en una asamblea. Es decir, la libertad de todas no es algo que se pueda decretar sin más o asumir como dada simplemente porque estemos en un proyecto autogestionado. En este caso podríamos hablar de libertad formal, pero no de libertad real. Y esta es una confusión problemática que hacen los liberales, precisamente. La libertad real exige que generemos unas condiciones para que la libertad se haga efectiva, y esto exige también tener muy presente qué es lo que bloquea la libertad de cada una, ¿no? Qué mediaciones sociales están interviniendo, que en los ejemplos que he puesto pues claramente pueden ser el género, la clase, el Estado. Por lo tanto, si entendemos que en este mundo las niñas aprenden a no ocupar los turnos de palabra o a no extenderse en ellos, y a subordinar sus necesidades a las de los niños, y además entendemos que esto tiene que ver con el género como mediación social y no con su naturaleza individual, tendremos que establecer ciertas medidas para luchar contra esto. Y con esto paso al tercer nivel, al nivel del individuo. Y es que en un proyecto autogestionado en el que se asuma que solo por participar en él todas las personas ya son libres y autónomas, que esto de nuevo tiene que ver con concebirse como fuera del sistema, basta que se nos deje hacer lo que deseemos, porque eso siempre será una expresión de nuestra libertad, ¿no? Si somos libres aquí ya todas por igual, pues cualquier cosa que hagamos será una expresión de libertad y por lo tanto estupenda, ¿no? Por lo tanto, se entiende que basta con que se nos deje hacer, ¿no? Con el dejar hacer, el laissez-faire. Y por lo tanto, esta forma de concebir la autogestión en la que cada persona decide individualmente de manera absoluta qué hacer y cómo, se acaba convirtiendo en una defensa del espontaneísmo, ¿no? ¿Y qué ocurre si en un espacio así resulta que en ese dejar hacer los niños acaban ocupando casi todo el espacio, por seguir con el ejemplo anterior, ¿no? Los niños acaban ocupando casi todo el espacio con sus juegos y las niñas se quedan en los márgenes sentadas? O sea, ¿qué pasa si de pronto hemos dejado hacer y observamos eso? Pues tendremos dos opciones. O bien tendremos que reconocer que la autogestión en este sentido, así entendida, no es garantía de libertad, y que se sigue reproduciendo la opresión, o bien acabaremos pensando que esa ocupación diferenciada del espacio no es un producto de sus determinaciones sociales, sino simplemente una expresión de su naturaleza diferente. Estaríamos así naturalizando la opresión de género, o sea, diciendo que esto no tiene que ver con sus determinaciones sociales, sino es natural. Y como natural acabaremos pensando que es positivo y que hay que renunciar a transformarlo. Porque además se entiende también que la naturaleza es perfecta y la sociedad es lo estropeado, ¿no? Por lo tanto, pues lo que es natural no hay que tocarlo, ¿no? Y fijaos en lo que esto implica. El espontaneísmo, que para algunas conduciría a la libertad, ¿no?, que tan fácilmente se asocia a lo espontáneo a lo libre, conduce precisamente a lo contrario, o sea, a naturalizar la opresión. O sea, que aunque creamos que estamos dejando a la chavalada libre de toda influencia, lo que ocurre en realidad, como dice Jesús Palacios, es que por la puerta de atrás se nos están colando influencias con las que no contábamos. Y Mario Manacorda tiene un libro en el que resume muy bien esta crítica al espontaneísmo. Es un libro sobre el pensamiento educativo de Gramsci, y dice: toda actitud de respeto a la espontaneidad, en su apariencia de respeto por la naturaleza del niño, es en realidad renuncia a educar. Es el abandono más completo del niño en manos del autoritarismo, esto es, de la presión ejercida objetivamente por el ambiente.
Lo que viene a decir es que el espontaneísmo que se presenta como una postura antiautoritaria es precisamente lo contrario, es autoritarismo disfrazado. Y con esto llego a la tercera parte de la charla, que es la que tiene que ver con las potencialidades de la autogestión. Y bueno, hasta aquí puede parecer que lo estoy pintando todo un poco jodido. Y no voy a decir que no lo esté, porque la adulación y la autocomplacencia son enemigas de la lucha. Y en la crítica, a pesar de la mala prensa que tiene la crítica, es donde están las respuestas, ¿no? En una crítica teórica bien hecha, ¿no? Una buena crítica siempre encierra una propuesta, ¿no? Desconfiad de quienes os digan ¿y qué proponéis? Y quieren saltarse la parte de la crítica, ¿no? Porque probablemente lo que están haciendo es una propuesta para la que luego van a fabricar una crítica ad hoc, ¿no? Esta es nuestra propuesta y luego vamos a articular una serie de críticas que nos vienen bien para acabar defendiendo lo que en realidad era lo que queríamos hacer, ¿no? Por lo tanto, es preciso reconocer, como dice precisamente también el número de cuadernos de negación que he citado antes, que la autogestión de la lucha no supone automáticamente que ésta sea revolucionaria. Por ejemplo, los nazis del Hogar Social Madrid seguramente también consideren que practican la autogestión. Es decir, la autogestión en sí misma, sea en educación o en general, no tiene por qué ser emancipadora. Puede ser incluso muy funcional a la socialdemocracia, por ejemplo, en la medida en la que sirva para cubrir necesidades que el Estado no está cubriendo y que son además necesidades determinadas por el capital. Y de hecho sé que esto es una preocupación constante, por ejemplo, de proyectos que se dedican al apoyo escolar, ¿no? Al apoyo escolar de chavalada a la que la escuela pública ha empujado al fracaso, ¿no? Y pues ayudan, por ejemplo, con los deberes. Es una pregunta habitual, ¿no? ¿Cómo ayudar a estos chavales y chavalas y al mismo tiempo no convertirnos en un proyecto asistencialista? ¿Hay posibilidades para la emancipación en un proyecto que ayuda a hacer los deberes por las tardes? Bueno, pues yo creo que sí puede haberlas y voy a intentar explicar en qué casos sí. Bueno, pues en primer lugar, un proyecto que quiera luchar por la emancipación necesita definir un proyecto político. Un proyecto político revolucionario que aspire no solo a gestionar lo existente, sino que apunte en última instancia a superar el modo de producción capitalista. Porque no podemos conformarnos con tomar la fábrica y gestionarla sin patrón, como si nuestra aspiración no fuera acabar con el modo de producción capitalista, sino solamente gestionarlo mejor nosotras, ¿no? Arreglar los defectillos del capitalismo sin tirarlo abajo. Y claro, esto es fácil decir, ¿no? Hay que acabar con el modo de producción capitalista, pero ¿cuáles pueden ser las claves de un proyecto educativo que aspire a ser revolucionario? Bueno, pues para empezar debe prestar atención a cuál es su contexto, qué condiciones tiene, qué limitaciones se le imponen, ¿no? Muchos proyectos autogestionados son muy pequeños, luchan contra muchas dificultades y me parece clave insistir en que no se trata de imponerse unos objetivos enormes, no es vamos a tumbar nosotras aquí desde nuestro proyecto el capitalismo, sino unos objetivos además que claramente no se vayan a poder cumplir, porque esto solo generaría una frustración enorme que acabaría haciéndonos por abandonar más temprano que tarde, ¿no? Y entonces no se trata de marcarnos como objetivos súper amplios, sino marcarnos objetivos que podamos cumplir, pero que sobre todo estén orientados en un sentido revolucionario. O sea, no se trata de hacerlo todo, sino de lo que hagamos esté bien hecho, ¿no? Esté bien orientado. ¿Y qué funciones puede cumplir un proyecto educativo revolucionario? Pues, por ejemplo, frente a la función que el Estado impone al profesorado de decidir quiénes son los chavales válidos y quiénes son los desechables, ¿no? De seleccionar a los más favorecidos, además atribuyéndoles individualmente el mérito de su éxito, ¿no? Nosotras como militantes que participamos en proyectos educativos podemos dirigir nuestra práctica a lo contrario, a aumentar la agencia de las oprimidas, a facilitar su autoorganización, a liberarlas de cargas y violencias específicas. Por ejemplo, una universidad popular en la que haya clases de castellano para extranjeros puede pensarse como un proyecto para facilitar la incorporación al mercado laboral de personas migrantes, ¿no? Facilitar que se incorporen al trabajo y por lo tanto a la explotación. Pero también puede ir dirigida, y podemos pensarlo así, a que el proletariado, en este caso las personas migrantes, pueda tener la autonomía material necesaria para construir su poder, ¿no? Es decir, un proyecto de este tipo puede aumentar la autonomía de las oprimidas, y esto es algo muy loable y muy necesario. O en el ejemplo de la chavalada de una escuela popular haciendo deberes,
pues quizás si solo se trata de hacer deberes reproduciendo la violencia de la escuela convencional, pues esto servirá de poco, ¿no? Igual puede ser hasta contraproducente, pero pensad lo que puede hacer por esa chavalada, que esa ayuda que reciban les permita tomar conciencia de que su fracaso no es suyo, de que no son culpables, de que esto tiene que ver con su condición de oprimidas, ¿no? Y esto, por ejemplo, es algo que fácilmente puede darse. Estoy pensando, por ejemplo, en escuelas populares que han surgido en Cataluña muy vinculadas al proyecto, al movimiento de vivienda, y que ahora han surgido bastantes, ¿no? Como esos chavales son conscientes de que están en un proceso de desalojo, que eso es lo que les vincula, o sea, de desahucio, que eso es lo que les vincula a todas ellas, ¿no? Y pueden entender que ese fracaso al que han sido empujadas no es suyo, no es una responsabilidad individual de ellas. Es decir, que para que la autogestión se traduzca en poder concreto del proletariado, es importante que apunte más allá de sí misma, ¿no? Que se vincule a proyectos más amplios y que no se entienda a sí misma como fuera del sistema o aislada del resto del mundo, porque esto acabaría por empujar a los proyectos a la impotencia o a una práctica continuamente resistencialista de achicar agua del bote agujereado. Y por último, esto va a exigir de nosotras que nos formemos, que reflexionemos, que renunciemos a recetas predefinidas porque siempre están envenenadas. No se trata de aprender una serie de técnicas pedagógicas y aplicarlas, aunque no digo yo que las técnicas no sean importantes y no vengan bien, ¿no? Sino que lo que vengo a decir con esto es que como militantes vamos a necesitar pensar críticamente para encontrar las posibilidades para la emancipación que hay en los espacios y en los proyectos que participamos y para generar las formas organizativas que sean más apropiadas en cada caso, ¿no? Y bueno, pues esto es una tarea complicada, pero ineludible, porque no podemos conformarnos con menos que la libertad. Y con esto termino. Muchas gracias.